La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Ucayali, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Para usted puede escuchar este programa. Además, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 14 de enero, ya se nos va medio mes y ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Vamos a empezar, como siempre hacemos todas las mañanas, con los auspiciadores de este programa. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, y tenemos varias noticias. Ayer tarde terminó el pleno
Han aprobado muchas cosas, pero gracias a Dios, todos los intentos por sabotear la reforma universitaria hasta anoche no prosperaron. Las iniciativas, los proyectos de ley que discutimos ayer con Flor Pablo, que se metieron a capazos al Pleno, que venían de una comisión de educación donde no se había reconsiderado la votación, donde no se habían admitido votos por plataforma, etcétera. Bueno, parece ser que el Congreso comenzó a escuchar la protesta popular. Las dos normas eran muy malas para el sistema universitario. En una, había que darle más tiempo a las universidades Bamba para que sigan haciendo exámenes de ingreso, cobrando en marzo, ¿no es cierto?, con un destino absolutamente incierto para los alumnos. Terrible. Y los defensores de esta norma dicen que actúan a favor de los alumnos. Es increíble. De los 250.000 alumnos que probablemente se quedaron en el aire, hay más del 70% que ya encontró una ruta para ubicarse en otra universidad. Otro grupo puede decidir perfectamente no seguir estudios universitarios porque ya no es de su interés. Hay un pequeño grupo que el Estado peruano tiene que ayudar a ubicarse. Y como decía Flor Pablo, esos alumnos tienen que ser indemnizados. Los activos de esas universidades rematados para vender, para pagarle a los alumnos, a sus padres, el dinero que injustamente les han quitado. Pero no están pues para segundas oportunidades 5 años después. 5 años después. Ayer me he reído mucho en Twitter. Hay un congresista que se llama Darwin Espinosa, de Ancash, de Acción Popular, que lanzó una arenga, y la grabó y la puso en Twitter, en su cuenta de Twitter, una arenga a sus colegas, diciendo que no podían dejar la educación universitaria en manos de los caviares. ¿Qué entenderá el señor por caviares? O sea, yo soy caviar, por si acaso, si quieren denostar contra la palabra, yo soy recontra caviar. ¿Quiénes son los caviares en el Perú? Las personas que no tienen denuncias penales, que defienden la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, no son corruptos y defienden la democracia y el Estado de Derecho. Esos son caviares en el Perú. Para la gente de izquierda, como el señor Vladimir Cerrón, son una especie de porquería humana, y para la gente de derecha son otra especie de porquería humana, pero porquería humana para los dos. Y hacen creer que las personas que defienden la democracia y el Estado de Derecho viven del Estado. Los que viven del Estado son ellos. ¿Con qué descaro un congresista va a llamar caviar a alguien? Bueno, les lanza esta arenga e inmediatamente, y el tuit llegó a mí porque Richie Cuenca le estaba dando una respuesta al congresista, una respuesta académica, ¿no? Bien, yo no soy tan académica. Y comencé a leer lo que le contestaban al congresista. Era de terror. Hasta la gente de Ancash le decía, oiga, usted está defendiendo a la Universidad de Chimbote, que es pésima. Bueno, y de repente inmediatamente surge una cuenta que se llama Contigo Darwin. Contigo Darwin. Presumo que creada por Darwin o por los asesores de Darwin. Es muy graciosa la historia. Contigo Darwin. A eso se dedican los congresistas. Bueno, ni Contigo Darwin. No se pudo aprobar ayer esos proyectos porque Mari Carmen Alba no los puso a debate. Y ese es el poder de la presidencia del Congreso. Y la presionaban y rodeaban el escaño de la red. Nada, no las pusieron a debate. Ahora, han extendido la legislatura hasta febrero, ¿ah? Y realmente en estos casos uno tiene que persinarse, porque Dios sabe qué pueden hacer en 15 días en el Congreso de la República. El peligro no ha acabado. El peligro va a ser permanente durante los próximos 5 años. Acá hay mucho billete. Y como explicábamos ayer, ¿qué cosa quieren estas universidades asociativas? Hacer un examen de ingreso. Porque un examen de ingreso cobras, pues. Hacer caja con incautos. Eso es lo que quieren hacer. Ahorita viene marzo, pues hay que armar un examen de ingreso al toque para hacer caja. Y el favorcito se lo vamos a agradecer a los señores congresistas. La Garcilaso entre ellas. Hay varios, yo sé que hay varios jueces, fiscales y congresistas de la Garcilaso, ¿no? Pero ya pues,
piña, pertenecen a una universidad no licenciada. ¿Qué vamos a hacer? No tienen por qué seguirse perjudicando a los demás. Y la Garcilaso, miren, tenía todas las oportunidades, ¿ah? Tiene buenos locales, yo he dictado un cursillo con ellos una vez, tiene buenos profesores, o sea, tenía todo, pero claro, si el rector cobraba, creo que 2 millones de soles mensuales de sueldo, claro, no era Acuña, ¿no? Que recibe 100, pero en fin, así no iba a mejorar, así no iba a mejorar, no va a mejorar, pues, en ese esquema no va a mejorar. Y como decía Flor Pablo, al día siguiente ponen un amparo, las que no son asociativas, y Lula regresa con Telesur. Ya, pero claro, es una vergüenza, de verdad. Es una vergüenza, pero paró, gracias a Dios. Muy bien. Ayer también en el Pleno se paró el doctor Bustamante, que es biólogo. Ojo, no es médico, ¿no? Yo presumo que no es médico. Si fuera médico tendrían que sacarlo del colegio médico. A decir que se tenía que negarle asistencia médica al expresidente Martín Vizcarra. Yo nunca en mi vida he visto una cosa así. De verdad, no sé qué hace Keiko Fujimori con un congresista así. Alberto Fujimori es una persona sentenciada, que cumple su condena en prisión, al cual no se le niega jamás asistencia médica. Y está condenada. Tiene la mejor asistencia médica que su familia le pueda proveer. Va a la clínica Centenario cada vez que quiere. Abimael Guzmán, a Elena Parraíre, los tuvieron que vacunar porque la vacuna se le pone a todo ser humano, sin distinción. Y acá surge una paradoja que, la verdad, si yo fuera el ministro de Salud, andaría bien preocupado. A ver, vamos a examinar el caso Martín Vizcarra. Un fresco, pues sí, efectivamente, tremendo conchudo. Se vacunó clandestinamente en octubre del año 2020 con 2 dosis de Sinopharm que habían entrado al Perú para un experimento, ¿ok? Para un ensayo clínico. Pero él no era parte del ensayo clínico, ¿ok? Le pusieron las 2 dosis en octubre del 2020. En junio de 2021, dentro del esquema regular de vacunación nacional, de acuerdo a su DNI y su edad, le tocaba colocarse la primera dosis. Igual que a mí, porque tenemos la misma edad. Los nacidos en el año 63 nos tocaba en junio. Y 3 semanas después, en julio, nos tocaba la segunda dosis. Muy bien. Se puso la primera dosis, se tomó foto con las enfermeras, no la puso en sus redes sociales y se armó un escándalo. Esos escandaletes bien idiotas que hay en el Perú. ¿Cómo es posible si ya está vacunado? Maldito desgraciado. Que no le pongan la siguiente dosis. Orden del Ministerio de Salud, del ministro de Salud Ugarte y luego del ministro de Salud Ceballos, nuestro actual ministro. Muy bien. Nada, cero, pelado. En junio del 2021 le pusieron por última vez una dosis. Y ustedes dirán, ya está pues, sus 2 dosis y la de refuerzo. En efecto, sí, ya está. Pero el problema es que una dosis de refuerzo, por ahora, tiene como máxima protección 6 meses. ¿Qué mes estamos, señores? Enero. La protección que tenía Vizcarra se le acabó en diciembre. Le prohibieron la segunda dosis y le prohibieron la dosis de refuerzo. Si yo fuera el ministro Ceballos, lo tendría entre algodones y muy vigilado. Porque si ese hombre se le enferma gravemente y se le muere, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Ahí sí es responsabilidad del Estado peruano, porque el sujeto quería vacunarse y se le ha negado la vacuna. Y encima, el señor Bustamante, congresista de la República, dice que no puede asistir a un centro hospitalario del Estado peruano. Que el Estado peruano le tiene que negar asistencia médica, como para que a Castillo y al ministro de Ceballos, digamos, los lleven a la Corte Interamericana, ¿no? Y por supuesto Vizcarra la gana en 1 minuto. Imagínense ustedes, derecho a la salud. Yo he sido impedido por el Estado peruano de recibir
una vacuna que puede salvar mi vida. Imagínense ustedes, si algo le pasa a Vizcarra, su familia la gana en una. En una. No quiero imaginar el tamaño de la indemnización. Cuando se mezcla la política con la medicina, pasan estas cositas. Pues. Te puede caer pésimo, Vizcarra. Efectivamente, un frescazo, no debió hacerlo, todo mal. Pero no le puedes impedir que reciba un tratamiento médico que, de acuerdo al fabricante, ¿no es cierto?, tiene una protección de 6 meses y ella no tiene ninguna protección. Y ya se contagió. No sabemos si de Delta, de Omicron, eso no lo sabemos. Él tampoco. Que le sea leve. Entonces asiste a la vía panamericana. Está en su derecho. Está en su derecho. Y lo reciben, lo admiten, está en su derecho. Si yo fuera el ministro de Salud, iría a visitarlo todos los días para asegurarme de que esté bien. Porque si está mal, qué caro le va a salir al ministro Ceballos. Pero qué caro. No se juega con esas cosas. Muy bien, ayer 2 noticias importantísimas del Jurado Nacional de Elecciones. La primera tiene que ver con el referéndum. Lo que ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones sobre la autógrafa del proyecto de ley que establece que solo se puede someter a referéndum una reforma constitucional previamente aprobada en el Congreso, es lo mismo que hemos dicho siempre, que esa ley es innecesaria porque eso ya lo sabemos. Ya lo dice el artículo 206 de la Constitución. Toda reforma, la palabra toda quiere decir algo, ¿no? Muy bien. Toda reforma pasa por el Congreso. Entonces, no hay pues asamblea constituyente. No hay referéndum para una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Reconoce el Jurado Nacional de Elecciones en esta disposición, en este acuerdo del Pleno, que lo que dice la autógrafa, todavía no es ley, del proyecto de ley, lo que dice la autógrafa del proyecto de ley, es lo mismo que dice la Constitución y por lo tanto no causa daño alguno. La OMPE jamás debió haber vendido un kit electoral a Bermejo, Cerrón y sus amigos, porque no corresponde un recojo de firmas. Pero lo que sí ha dicho la OMPE es que, como legislan mal pues en el Congreso, no le corresponde al presidente en esos casos fijar la fecha del referéndum. Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, como siempre ha sido, porque tiene que colocarle en un calendario electoral que haga sentido. Eso es todo. Pero lo que ha dicho sobre el tema de fondo es lo que hemos sostenido siempre. Ya está en la Constitución. No cabe un referéndum. El derecho a referéndum no es para reforma constitucional. Ahora bien, el derecho a referéndum sí es para normas con rango de ley. Ahí sí, recoge 10% del padrón electoral, si puedes, que es bien difícil, y presenta tu norma para aprobar una ley. Pero no es para reforma constitucional. ¿Ok? Bien claro, pero bien claro el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, anoche el presidente de la República, por lo menos lo que se ha filtrado, señaló, o debe haber oficiado ya al Congreso, que observaba la autógrafa. Bueno, el Congreso la aprobará por insistencia. Pero reitero, dice lo que ya dice la Constitución, no es necesaria la ley. Pero bueno, como hay gente que necesita la reiterancia, no hay ninguna posibilidad de una asamblea constituyente. Que además, dicho sea de paso, ya en términos políticos, a 5 o 6 meses de gestión del señor Castillo, si las huestes de Perú Libre realmente tuvieran las firmas necesarias para convocar a una asamblea constituyente a través de un referéndum, ya se hubieran presentado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No les quieren firmar los padrones, pues. No tienen las firmas. En todo caso, tranquilidad para los agentes económicos. No va a haber ninguna asamblea constituyente. Si quieren cambiar la Constitución, tienen que pasar por el Congreso de la República. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, otra noticia importante que viene del Jurado Nacional de Elecciones. Voy a leer el tuit, ¿ya? Porque la verdad es que es bien importante. Esto no puede ser silenciado. No puede pasar como si acá nada pasó y todo sigue igual. ¿Ok? Les vamos a leer bonito. La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, el abogado institucional del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido notificado por la Fiscalía Perú, por el Ministerio Público, sobre el archivo de las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa de las elecciones 2021, interpuestas por el partido Fuerza Popular en audiencias públicas. ¿Ok? En las diligencias fiscales se entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, ya que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su DNI. Y en todos los casos, los ciudadanos afirmaron categóricamente que las rúbricas les pertenecían. Qué vergüenza, ¿no? Realmente qué vergüenza, porque Keiko Fujimori ni siquiera ha dicho nada, está con COVID, la pobre, que se mejore pronto, pero acá tienen la prueba contundente de que Keiko Fujimori se inventó un fraude. Varias lecciones hay que sacar de esto. La primera, no llames a estudios de abogados muy prestigiosos que saben mucho de derecho civil, de derecho penal, de derecho tributario, derecho corporativo, derecho laboral, derecho administrativo, pero que no saben nada de derecho electoral. Porque pasa esto, haces un papelonazo. ¿Qué pasó? Keiko Fujimori decidió contratar o que estos donaran voluntariamente su tiempo 10 o 20 estudios muy prestigiosos de Lima. Ojo, no discuto, los conozco a todos, o a casi todos. Y pusieron a personal muy joven, abogados, ¿a hacer qué? A revisar actas donde Keiko Fujimori tuviera 0 votos, o sea, no todas, pero un conjunto de actas, y tratar de cotejar la firma de los miembros de mesa con las firmas que aparecen en su ficha RENIEC. Entonces estos sapos abogados decían, mira, la firma del miembro de mesa no se parece a su firma en RENIEC. Fraude. ¿Qué? Y eso fue apañado no solo por Keiko Fujimori, por Rafael López Aliaga, por Lourdes Flores, Jorge del Castillo, distinguidos miembros de partidos que ya no tienen inscripción, a la cabeza, el señor Montoya, y también APP, con Daniel Córdoba y Gladys Echaíz, que no se hagan los locos. Fraude, fraude, fraude. Marchas. El señor Wong de Willax, solventando marchas en el centro de Lima. El argumento central era que las firmas de las actas de los miembros de mesa no correspondían a esas personas y habían sido suplantados. Ese fue el argumento central. Que habían 1.800 actas donde esta maquinaria de eficiencia, ¿no? Que es Perú Libre, caracho, qué bestia, ¿no? Había organizado, o sea, el presidente no puede organizar una pachamanca, pues iba a organizar un fraude de ese tamaño. Muy bien. ¿Y qué se les dijo a todos estos geniecitos? Cuando la firma de una persona es idéntica a la que tiene el RENIEC, es porque se la han calcado. Ahí sí es falsificada. Nadie firma de manera idéntica 2 veces. Hay similitud, pero no absoluta identidad. Y si tú firmas a las 10 de la noche en un sitio oscuro, después de haber estado trabajando todo el día, probablemente hagas un garabato que se parece a tu firma, pero se parece mal. O a la firma que tenías además cuando registraste tu firma hace 15 años, y ya no firmas así igual ahora.
¿Qué hizo el Jurado Nacional de Elecciones? Proclamó ganador después de semanas, una semana antes de que venga, ¿no es cierto?, la juramentación, recién proclamaron ganador a Pedro Castillo. Le permitieron a Fuerza Popular que interponga todos los recursos, que apelara. ¿Qué quería hacer Fuerza Popular? Que no hubiera juramentación. Que no hubiera juramentación. Y luego, como y eso es un delito, judicializaron todo. Llega a la fiscalía. La fiscalía hace la indagación. Esta es su firma, sí señor, sí es mi firma. Yo fui miembro de mesa, yo firmé esa acta. Categóricamente, en todos los casos, no han podido producir en Fuerza Popular un solo suplantado en todo el Perú. Es una vergüenza. Es una real y absoluta vergüenza. ¿Han pedido perdón? No, no han pedido perdón. Han dividido a la sociedad peruana en este tema. Han engañado a gente respetable como Mario Vargas Llosa, porque lo engañaron. Le han dado información sistemáticamente falsa. No vive en el Perú. Lo han engañado. ¿No les da vergüenza, de verdad? Porque es el mismo caso de Trump. La diferencia es que a Trump han estado a punto de meterlo, digamos, a un juicio. Lo ha salvado el Congreso de los Estados Unidos. Pero a todos los que salieron a protestar y tomaron el Capitolio, sí los han procesado y condenado, porque allá hubieron 5 muertos. Acá felizmente no. Hay que ver los insultos que yo he soportado. Hay que ver la calidad de la gente que me ha insultado. Importante y respetable gente limeña. Uno tras otro. ¿Han pedido perdón? ¿Se han disculpado? Lo que ha hecho Keiko Fujimori es dividir amargamente, pero amargamente a la derecha peruana. Y no hay vuelta atrás. Yo no me voy a olvidar, ¿eh? Y yo no creo que todos los insultados nos olvidemos alguna vez. Han hecho que gente marche a insultar a la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de los miembros del tribunal, del jefe de la OMPE, que han tenido que presentar una medida de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sara Salinas ha tenido 23 manifestaciones en la puerta de su casa organizadas por los fujimoristas. 23. Y no digo la casa de Chicho Mome y otras personas que nada tenían que ver con el resultado. Y hay que ver la prensa que se puso al lado del fraude, ¿eh? ¿O no? ¿O no se acuerdan del criptoanalista en Cuarto Poder? Eso le costó a América Televisión la última salida de los pocos periodistas que quedaban. Ya no existe el programa. Y probablemente no vuelva nunca. O sea, esto ha sido grave. No ha sido cualquier cosa. Es la segunda vez que Keiko Fujimori tiene una pataleta. Bueno, la pataleta ha llegado ya hasta sus últimas consecuencias. Se ha revisado acta por acta y se ha llamado a los que la firmaron. Ya los había buscado la prensa, ojo. La República tenía montones de testimonios de gente diciendo, oiga, si es mi firma, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la señora Lourdes Flores, que dice que esta firma no es mía? Ya los habían entrevistado, pero no a todos, ¿no? Bueno, la Fiscalía se ha dado el trabajo de ir a buscarlos a todos. Y en todas las diligencias, todas las personas han negado categóricamente, que esa sea su firma. Si perdiste, perdiste, pues. 40.000 votos sí es una diferencia horrorosa para cualquiera. A mí me gusta Pedro Castillo, a ustedes les consta que no me gusta, se los dije durante la campaña, es el hambre. Pero él ganó las elecciones. Y si no podemos ponernos de acuerdo en eso que es lo esencial en una democracia, uno gana, la otra pierde, entonces no nos podemos poner de acuerdo en nada. Acá un grupo de peruanos, de la derecha peruana,
quiso inventarse un fraude para que gane alguien que no había ganado la elección. Sin consecuencias. Sin consecuencias políticas. ¿En serio? Renovación, Fuerza Popular, parte de Avanza País también, no me estoy olvidando. APP. ¿O qué son la señora Chaís y el señor Daniel Córdoba? ¿Fantasmas? Ya lo sacaron, ya no están en APP, o sea, son invitados, no sé cuál es la categoría, la verdad. Pero uno de los que engañó a Mario Vargas ha sido Daniel Córdoba. Él iba a España a contar una serie de mentiras, mentiras absolutas. ¿Van a pedir disculpas? No, no van a pedir disculpas, siguen adelante, como si aquí no pasara nada, como si esto fueran hechos sin importancia. Qué vergüenza, de verdad, pero qué vergüenza y qué daño le han hecho a la democracia peruana. Qué daño le han hecho al país. Es terrible lo que han hecho. Porque no podemos, o sea, se crean dudas sobre un sistema electoral que sí ha funcionado bien, dudas con falsedades, y hoy la Fiscalía ha aprobado que Fuerza Popular mintió en todos los extremos, que jamás le falsificaron la firma a nadie, que todos los miembros de mesa eran los miembros de mesa, y los denunciantes, ¿dónde están hoy día pidiendo disculpas? En ninguna parte. Mudos, mudos, con todo el daño que ha causado eso. No se ha podido organizar una buena oposición a un gobierno mediocre que tiene visos de corrupción por todas partes. No se ha podido organizar una defensa de la democracia, porque ¿qué defensa de la democracia me va a proponer pues Keiko Fujimori después de lo que ha hecho? Pésimo. Estos últimos 6 meses han probado dos cosas: que la izquierda no sabe gobernar y que la derecha no sabe perder. ¿Qué democracia vamos a tener en esas condiciones, pues? En fin, ya está Gustavo Gorriti con nosotros. A veces me acompañan estos lamentos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con una gran crónica que nosotros nos apropiamos ayer para explicárselas a ustedes y que da cuenta de lo raro que es el comportamiento, por decirlo de alguna manera, de algunos sectores de la Fiscalía. Yo francamente no entiendo, Gustavo los conoce más, vamos a ver si logramos entender qué michi está pasando en el Ministerio Público. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa y retornamos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Madre de Dios Puerto Maldonado, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tawa en los podcasts y también la transmisión del Facebook de Santa Rosa de Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con Gustavo Gorriti, que como les decía, tiene una gran columna de investigación, porque ha tenido que ahondar en esta extraña historia de un conjunto de allanamientos a una presunta organización criminal llena de policías, seguimientos, reglajes, por una adquisición de menor cuantía de 17.000 soles de hace 4 años, que, ojo, de acuerdo a la crónica de Gustavo Gorriti, ya había sido desestimada y por lo tanto ya era cosa decidida. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de la noticia que nos ha dado el Jurado Nacional de Elecciones
Tú y yo hemos estado peleando por explicarle al país que no ha habido ningún fraude y sin embargo hemos sido sistemáticamente maltratados, tú más que yo, porque han ido a Atacados, tu casa a atacados. insultarte, Que logren el propósito de maltratar ¿no es es cierto? otra cosa. Sí. Pero bueno. Claro, así, aspirantes a maltratarnos, pero en fin, Sí. ahí están. ¿Cómo lees esta resolución final de la Fiscalía, la de Keiko Fujimori, diciéndole, mamita, acá no hay fraude? Bueno, que es uno de los pocos casos en la política donde surge la posibilidad de probar con claridad alguna cosa que estuvo en discusión. Yo creo que para nosotros, para mucha gente, estuvo claro de que la acusación de fraude procedía de un libreto que ni siquiera fue producido aquí. Y aparte del libreto de la ultraderecha, Trump lo puso en juego en Estados Unidos. Hasta ahora no reconoce haber sido derrotado, cosa que en un narcisista ultrapatológico como él es finalmente de esperar. Pero en este caso sencillamente se siguió aquello. Lo que va a hacer Bolsonaro, lo que en el caso de que pierdan, lo que van a hacer varios otros y además el intento previo y conjunto y posterior de reformar toda una serie de procedimientos electorales para poderlo favorecer en el futuro y utilizar esta acusación de fraude como un elemento preparatorio para ello. Pero esto lo ha dejado completamente desacreditado y debiera recibir la publicidad y la difusión clara y debiera podérsele exigir a Keiko Fujimori y a los otros individuos de la ultraderecha que estuvieron aullando esas acusaciones de fraude, que ahora salgan y digan y reconozcan. O de repente van a ser como Trump, van a decir, no, de que esta es otra conspiración contra ellos y todo. Bueno, y que hasta que no surja el funcionario que le dé la razón, pues sencillamente será mentira. Pero desde el punto de vista objetivo, este análisis obviamente vale la pena estudiarlo, razonarlo en sus elementos constitutivos, pues termina de probar lo que ya estaba claro y lo que ya se sabía. Quisiera añadir solamente una cosa a tu último comentario, esto de que los 6 meses prueban de que la izquierda no sabe gobernar y que la derecha no sabe perder. Digamos, yo lo calificaría, la ultraderecha no sabe perder. Digamos, hay una derecha tradicional que ha producido gente inteligente, alguna gente muy inteligente, cosa que obviamente no la puedes ver acá, aunque busques con microscopio molecular, pero, y también diría de que eso de que la izquierda no sabe gobernar, primero habría que ver si definimos a este gobierno como de izquierda o no. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué tiene en común este gobierno con el que tuvo Pepe Mujica o Tabaré Vázquez del Frente Amplio en Uruguay, que es claramente un gobierno de izquierda? O incluso si comparas el perfil de Gabriel Boric con el actual, ¿no es cierto? Hay una izquierda que va mucho más allá del eslogan básico, demagógico, elemental, que lo que busca es ocultar ignorancias y disfrazar malos gobiernos o casos de corrupción como los que estamos viendo. Y la otra izquierda, que es parte de lo que debiera ser la vida de las democracias. Yo creo de que básicamente casi toda la política dentro de la democracia está entre dos bandas. La de los productivistas, si quieres llamarlo, aquellos que consideran que lo fundamental en un gobierno es estimular la producción, generación de bienes, servicios, recursos, y eso, digamos, de una manera más o menos espontánea, se repartirá y ayudará a alguien. Eso puede decirse es la derecha, una derecha moderna. Del otro lado, los distribucionistas, quienes le ponen mucho más énfasis a la labor del Estado de proteger a los que están en desventaja y de utilizar sus mecanismos para distribuirlo, sin dejar de lado, porque no se necesita mucha inteligencia para saberlo, de que a la vez es necesario que los mecanismos de producción continúen, fructifiquen, solamente de que se haga lo necesario
para darles mejores bienes, mayor justicia y equidad. Y esa es la izquierda democrática. Y en determinados momentos a un país le hace bien poner énfasis en lo productivista y en otros momentos le hace bien poner énfasis en lo distribucionista. Y eso hace las democracias que son exitosas, las democracias que han tenido éxito. Las otras, las que pagan entre los eslogans demagógicos de una naturaleza o de otra, son las que llevan a la infelicidad y al desastre de sus pueblos. Bueno, claro, Dicho lo pero cual, lo que estás explicando, pues, es, como te digo, política 1.0. El problema es que hoy en el Perú lo que tú estás explicando es, bueno, ya, ¿qué te digo? Una ciencia de otra galaxia. No entienden nada, no entienden nada. ¿Qué podemos hacer? hacerlos entender. No, Hacerlos entender y finalmente pongamos esto. En el Perú no falta gente en los diversos ámbitos de la actividad privada y pública con capacidad, con conocimiento y que pueden aplicarlo. El problema que sí hay en el Perú es la renuencia que la gente para lanzarse a la opinión pública es más cautelosa que un puercoespín en estación de celo. Entonces, ante la posibilidad de que los maltraten, de que haya un problema de eso, la mayor parte prefiere quedar por fuera. Luego, la otra gente buena que puede entrar en determinadas organizaciones, llega un momento, entra en organizaciones que están ya previamente contaminadas y en determinado momento o negocio la purgan. Entonces, bueno, se trata de hacer reformas profundas, se trata de lograr convencer a toda una generación, no solo de jóvenes, porque los viejos también contamos, que pongan fuerza en intervenir en la acción pública y que entiendan, si no lo hacen, al Perú no le va a ir bien. Si no lo hacen, al Perú le va a ir mal. En sus manos está, es su responsabilidad. pero el problema, Gustavo, es que tú has cubierto muchísimo a través de Dile a Reporteros todos los casos, ¿no es cierto?, de alto perfil, digamos, ¿no? Sí. Y como preguntaba el Papa, ¿no? ¿Qué pasa en ese país donde todos los presidentes terminan presos o están en camino a prisión o al suicidio? Y no será que al final del día estamos no solo judicializando la política, que no estaría mal, ¿no? Sino más bien politizando la justicia. O sea, pienso en Pedro Salinas, en Christopher Acosta. Vamos a llegar a eso, por supuesto, casi de inmediato. Pero yo te diría, hay ciertas cosas de lo que ha pasado, de aquello que le llamó la atención al Papa, que siendo argentino, la verdad no debería haberle llamado tanto la atención, ¿no es cierto? Pero de que haya habido muchos presidentes que han estado en esa situación. Los grandes destapes anticorrupción que han habido, muy en particular el caso Lavallato, junto con ello el caso Lavajuez, lo que hicieron fue sacar a la luz una corrupción de larga existencia en nuestra república, con toda una serie de mecanismos, de mecanismos en función de tradiciones más o menos solapadas, pero en funcionamiento, y que en el contexto de la conquista de la democracia el año 2000 y lo que se supo después, se pensó que iban a ser dejadas de lado, pero fue todo lo contrario. Hubo un crecimiento económico fuerte junto con mucha mayor inversión y con ello una corrupción grande en ese sector de la intersección público-privada. Entonces, las investigaciones lo sacaron a la luz y fue algo muy saludable en el sentido de que debió haber dado lugar a cambios, no solamente reformas legales, sino de profundas reformas culturales, entender qué pasó, cómo se hizo, entender cómo algunas sociedades han logrado salir de la corrupción a niveles de integridad y entonces haber avanzado en ese aspecto. Desgraciadamente, junto con esa primera parte hubo una contaminación de instituciones, como por ejemplo la Fiscalía de la Nación, no preparadas para eso. Y entonces, mientras tú tenías que había ciertos grupos como el equipo especial que dirige el fiscal Vela Barba, que hizo
al margen de alguna crítica puntual aquí o allá, un trabajo excepcional, muy notable, tú has tenido otros casos de gente y de grupos que bajo la misma guisa lo que estuvieron cometiendo es despropósitos y utilizando los mecanismos de la lucha anticorrupción para desnaturalizarla. Así como buena parte de los corruptos también han utilizado las palabras, la semántica de la lucha anticorrupción para intentar secuestrarla, confiscarla, pero aprovecharla de ella y acusar a quienes investigaron la corrupción de ser lo que ellos son, es decir, corruptos. Entonces, es eso un poco lo que da el trasfondo, la explicación de algunas cosas que han pasado y señaladamente esto último que sucedió en agravio, en atropello de Pedro Salinas, de Janet Talavera y de otros dos funcionarios del Ministerio Público. Sí, ahora, es más o menos, ¿qué está pasando ahí? Porque ahí se juntan, bueno, el hambre y la necesidad, ¿no? Un sistemático acosador judicial de Paola Ugas y de Pedro Salinas los denuncia Pedro en 2018. Un sistemático, digamos, agente del sodalicio, pongámoslo así, candidato de López Aliaga. Funciona, exactamente, que candidato de López Aliaga funciona para ellos. Y esa persona, para que esté todo bastante claro, se entera de que ha habido una reunión de Pedro Salinas y Paola Ugas gracias a un selfie que se toma, como suele hacerlo, Paola Ugas, con el fiscal de la Nación, etcétera, y lo saca en sus redes sociales. Entonces, eso, que para la mayor parte de la gente sería una cuestión inocente, que no tiene ninguna consecuencia, excepto el buen gusto, entonces eso es inmediatamente tomado como prueba de una conspiración. El que estas personas hayan visitado, hayan hablado con el fiscal de la Nación, le hayan informado sobre la investigación que estaban por hacer pública, es para este individuo prueba de una conspiración y hace una acusación en la que pues, demanda de que ha habido ese tipo de colusión para llevar a cabo después la asesoría de Chisak. Entonces, bueno, esa es lo que pasa. Llega esa denuncia, llega porque llegan increíblemente. Algunas debían ser desestimadas de plano cuando se viera lo irracionales y lo estúpidas que son. Pero bueno, llega a una fiscalía, creo que es la 29ª. Y la fiscal a cargo de eso, pues mira, concluye que es un despropósito completo. Y acá no hay nada. Nada, al archivo, que es en este caso una manera de decir a la basura. Entonces, pero la fiscal, medio obligada por los preceptos, dice, se ha mencionado al fiscal de la Nación. Y como yo no tengo fuero para investigar a tan augusta presencia, mando esto al despacho de la fiscal de la Nación para que llegue a eso. Entonces, es en ese contexto que llega y bueno, duerme un buen tiempo. Duerme un buen tiempo. ¡Años! Porque todo esto pasó 2017, comienzo del 18, la denuncia posterior, pero duerme un buen tiempo. Luego a alguien se le ocurre allá volverlo a ver y entonces se le da a un fiscal, pues eso no lo hace Soraya Dávalos. Eso no lo hace Soraya Dávalos, que por lo demás no es penalista y se mete mínimamente con los aspectos penales. Entonces, se lo dan a un fiscal. Yo tengo el nombre, pero no estoy del todo seguro, de tal manera que no lo voy a dar. Pero este fiscal, obviamente, hace y hasta donde yo entiendo, esa persona no es tonta para nada, hace una investigación donde uno se puede dar cuenta de que hay un intento de utilizar leguleyadas, cuestiones de tinterillo, para torcer la realidad, disfrazarla, digamos, ponerle un conjunto de disfraces de códigos, articulejos legales y todo eso, para hacer un caso de esos que te recuerdan a los juicios que había en la época de Stalin. Por Dios, donde se cambiaba completamente los hechos, ¿no es cierto? Okay, pero el camarada Kamenev
fue visto en la noche hablando con el dueño de un kiosco de periódicos, en consecuencia sospechoso de estar en confabulación con los nazis. Entonces, bueno, de eso a que Khamenei recibiera un balazo en la nuca, había muy poco, muy poco. Entonces, eso es lo que dice. No. ¿Podemos probar de que Pablo Sánchez lo ordenó? No está su firma. Es verdad de que hay una persona que está diciendo por especial encargo de Pablo Sánchez, pero ese especial encargo puede decir cualquier cosa, no que se contrate a Chisak, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, él queda fuera de esto. Pero como hay signos extraños de falsedad genérica, incluso corrupción, que vaya esto a la fiscalía correspondiente para ser analizado, con la posibilidad de que si ahí llegan a grandes conclusiones, entonces podemos revisar lo que hemos dicho. O sea, dejan la cosa pendiente como para eventualmente activarle una bomba a Pablo Sánchez. Ok, pero Gustavo, a nivel fiscal hay una cosa que se llama cosa decidida. No es cosa juzgada, no tiene la fortaleza de la cosa juzgada, pero la cosa decidida, para volverla a abrir, tienes que sustentar. Entonces, esa jueza del 29 juzgado, esa fiscal, perdón, que archivó, tú no le puedes desarchivar si es que no puedes sustentar realmente que hay nuevos hechos, información desconocida, algo que no sabíamos. Y los hechos son exactamente los mismos. Pero ellos dicen que a la altura, como no se ha podido probar que Pablo Sánchez es la persona que ha autorizado eso, hay que investigar quién lo hizo. No, pero como tú dices en tu nota, ¿Y qué tipo de corrupción? Nadie llama a Pablo Sánchez y le pregunta a Pablo Sánchez si por supuesto, no, pero entonces ahí vienen los grandes vicios. Se lo pasan a la Fiscalía Anticorrupción, cuyo fiscal superior, coordinador, hay que decirlo, Omar Tello, y el nombre ese uno debe mantenerlo presente. Y ese lo pone en manos de Reinaldo Avia. Reinaldo Avia es un fiscal que hace un tiempo antes había archivado la denuncia contra el personal que trabajaba con Chávarri por haber ingresado ilegalmente a la oficina lacrada. Encontró que no había pasado nada. El deslacrado no, debía ser archivado, ¿no es cierto? Entonces, ese fiscal con ese antecedente se cargó. Para investigar si ha habido algo. Entonces, el señor fiscal no le pregunta a Pablo Sánchez, doctor Sánchez, ¿usted ordenó esta contratación directa? No pregunta, si usted no lo ordenó, ¿quién lo hizo? Entonces, hubiera podido saber porque había material abundantísimo que lo había hecho el asesor personal de Pablo Sánchez, Alejandro Silva. No le preguntó nada a Silva. Por último, hubiera podido ir a Chisak, ¿no es cierto? A la que Salinas no pertenece hace más de un año. Y hubiera podido preguntarle a Freddy Chirinos, le hubiera podido decir, muéstrame en sus archivos todo lo que tiene sobre la contratación que hizo entre noviembre del 2017 y enero de 2018 con el Ministerio Público. Muéstrame todo lo que tenga, ¿no es cierto? Hágame lo que creo que llaman una exhibición de documentos, ¿verdad? Entonces, el otro le hubiera podido presentar toda la documentación que tenía a la mano, porque da toda la impresión de que Chirinos es un personaje prolijo. Entonces, no le preguntaron absolutamente nada, ni a Pablo Sánchez, ni a Alejandro Silva, ni a Freddy Chirinos, que eran los personajes fundamentales en este proceso de contratación directa por 17.000 soles. Le preguntaron si se realizó o no, porque había la posibilidad de que fuera, y eso lo dijo después, Avia lo sugirió, de que era todo falso, de que no había pasado nada. Bueno, ir al club empresarial, ¿hubo o no hubo ese determinado evento en el que la gente comió y habló? Es decir, utilizó los maxilares abundantemente. ¿Hubo o no hubo esa reunión? Está una lista de nombres. Algunos escriben desde España, otros están aquí, en fin, y son de derecha ultrosa, de todo. Les hubieran podido preguntar, ¿usted estuvo? No estuvo. ¿Se habló? No se habló. ¿Se dijo? No se dijo. Cero. Entonces, luego de eso, lo único que le saltó a ellos es lo que sí fue un error en toda la documentación de Chisak, decir de que habían gestionado una entrevista mía con Pablo Sánchez. Claro, que no es verdad.
Fue un error, no, eso no existió. Y me invitó en algún momento Pedro Salinas para que fuera, cosa que yo hubiera hecho como tú hubiera hecho, yo no voy a eso. Pero yo estaba en Brasil en ese momento investigando el caso Lavallato, y lo único que tuve que Ahora, decirle fue, pero lo que Pedro, pasa es que estoy yo en no Brasil. voy a eso, hay que explicarle al público por qué, porque eso es media loca. Miren, lo que pasa es que yo sí me reúno con un funcionario público, por supuesto, y con varios periodistas también, pero grupos muy pequeños, pues porque en realidad es muy desagradable encontrarte con gente con la que no te llevas bien. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer a todos pasar un mal rato? Y segundo, si es una reunión colectiva, a todos nos van a dar la misma información, pues. Y esa información ya la sé. Entonces, ¿para qué voy a ir? Es eso, No es por sobrada. es eso, y sobre todo de que en ese tipo de reuniones es muy difícil encontrar información realmente importante. Exactamente. Entonces, ¿Para qué? es solamente para poner cara solemne, escuchar lo que va diciendo la persona y todo esto. Entonces, bueno, pero el hecho concreto, sí, ahí se equivocó. Yo estaba en Brasil, no tuve nada, y obviamente tenía la posibilidad de conseguir una entrevista directa con el fiscal de la Nación, y no era necesario. Pero aparte de eso, se hizo por lo menos 2 reuniones con lista de asistentes en el club empresarial y todo eso, aparte de otras cosas. ¿Se preguntó eso? ¿Se preguntó a alguien? No, nada, cero. Entonces, a partir de esa renuncia a la investigación factual, se refugiaron en la leguleyada. Asumieron como hipótesis de que había habido una conspiración entre la que era responsable de las relaciones públicas con la prensa del Ministerio Público en esa época, Janet Talavera, con Salinas, no con Claro, Freddy Chirinos, con Salinas, ¿no es cierto? Por ahí lo mencionan a Freddy Chirinos, pero después se olvidaron de él. Claro. Y deciden que hay que hacer una investigación como la que se hubiera hecho si Kim Philby, el espía traidor de los británicos, hubiera sido peruano y hubiera estado espiando, qué sé yo, para la Pantera Rosa. Y entonces empiezan a hacer toda una serie de medidas. Se declara compleja la investigación, movilizan a la DIGIMIN, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la División de Búsqueda, para que haga un seguimiento clandestino, es decir, una vigilancia subrepticia a todas estas personas, es decir, un reglaje en sentido estricto del término, dónde van, con quién hablan y todo eso, para poder ver cómo está funcionando 4 años después esa colusión supuesta. La organización criminal de la una movilización, la supuesta organización criminal, ¿no es cierto? Para luego hacer de eso, 2 reuniones informativas. Luego de 4 años antes. Ya. Luego de eso, también movilizan, por supuesto, a la Dirección de la Policía contra la Corrupción y arreglan un allanamiento sorpresivo que, para que no puedan ocultar el importante material criminal, me imagino, radiactivo, lo que fuera, que tenían en las manos, tiene que hacerse a las 4:30 de la mañana, incluyendo la penetración en la casa de campo, que está aislada de Salinas, y donde cualquiera hubiera podido suponer de que se trataba de un asalto de gente medio más o menos disfrazada. No, sí, claro, en Mala se asalta así. A esa hora, se ha hecho ya ha ocurrido en Mala. Y también van al lugar donde se está alojando Janet Talavera, que se había mudado porque estaba haciendo refacciones en su casa, a un edificio en Pueblo Libre, donde una amiga, como habían visto la dirección del edificio, pero no la otra, empiezan a tocarle la puerta a las 4:30 de la mañana, a los vecinos asustadísimos, hasta que llegan a donde está Janet Talavera, y están ahí 5 horas buscando todo, y por supuesto, ¿qué van a encontrar? No hay nada. No había nada, y lo poco que había estaba en la oficina de Chisak. Claro, que lo hubieran conseguido en 2 minutos. Y estaba esperando, y ya notariada, porque eso sí, él había recibido unos días anteriores, un anuncio fiscal. Entonces, bueno, había preparado el material, lo tenía notariado, pero no. Y finalmente se llevan, después de haber revisado los celulares y las computadoras de todos los que estaban ahí presentes, se llevan el celular de Salinas, el celular y la computadora de Janet Talavera. Ahora bien,
uno se pregunta, no encontraron nada y sabían que no iban a encontrar nada. Ese tipo de cosas 4 años después, por una cosa de esa naturaleza, ¿qué vas a encontrar? Entonces, la única pregunta es, ¿por qué tanto interés en eso? La única respuesta, yo no la pongo como una certeza, pero la pongo como una cosa sobre la que hay que razonar. Salinas está por terminar otro libro sobre el sodalicio. Y ya lo anunció, me parece, antes de que está en los capítulos finales. Entonces, averiguar en qué está, para mucha gente, es una información muy interesante, muy importante. Janet Talavera, que dejó el Ministerio Público, es ahora la persona que está a cargo de la prensa en relaciones públicas del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sobre cuya labor hemos estado hablando hace un momento. Jorge Luis Salas Arenas, que ha sido tan atacado, tan hostigado, precisamente por la ultraderecha. Entonces, el conocer el tráfico, los datos de la persona que está cerca a él todo el tiempo, tiene, por supuesto, una cierta importancia. No puedo entender, además debo añadir a eso, las peleas de telenovela del manicomio que hay dentro de la Fiscalía de la Nación entre diversos grupos. Eso es lo que quería preguntarte. A ver, porque este fiscal Reinaldo Avia, ¿a qué grupo responde? Bueno, porque la fiscalía es un cerebro, tiene varios lóbulos, ¿no? ¿En qué pedazo del cerebro está Reinaldo Avia? Lo único concreto es que cuando él llega, cuando le están haciendo la incautación supuesta a Janet Talavera, ella, que como conocía a todos los fiscales, obviamente por su posición, le pregunta por qué me están haciendo esto, claro. ¿Por qué este abuso? Entonces él la pide aparte, pero hay otra persona de testigo y le dice, esto viene de arriba. Esta es una orden de arriba y tenemos que ver y todo, en fin, tus derechos. ¿Pero qué tan arriba? En tu artículo van a ser respetados. Arriba, claro, pero arriba aparece Zoraida Ábalos. Arriba es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Para ponerlo claro, donde está Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación y hay un grupo de gente que se mueve, pulula alrededor de ella y que logra un cierto nivel. Claro, pero ¿por qué contra estos dos personajes? Es lo que yo todavía no logro entender. Claro, tú dices, hay un botín de inteligencia, lógico. Hay un botín de inteligencia y obviamente no todo es una cosa que tiene que ver con cosas que han pasado dentro de la Fiscalía. Yo me imagino, vista la resolución en la que le mandan eso a la Fiscalía Anticorrupción, de que están pensando que de repente pueden encontrar alguna cosa sobre Pablo Sánchez en el futuro. Pero lo más importante de todo, creo yo, son las cosas externas. ¿Qué está haciendo Janet Talavera ahora? Y lo de Pedro Salinas. Además, por supuesto, ya de razones que conciernen a la patología institucional, que no tienen que no tiene mucho sustento racional. Este grupo que detesta al otro grupo, que quiere de repente prevenir el retorno del otro grupo, todas esas cosas que que son parte de la patología burocrática peruana en la que se gasta tanto, en la que hay tal dispendio de recursos y de tiempo que debería ser empleado para otras cosas. Entonces, el resultado de eso son gestiones de mediocres para abajo, en las que no se hace nada de lo que es importante, y se está sujeto a esas cosas, y viven escudados en las interpretaciones leguleyas de los códigos, y es en eso en lo que termina desnaturalizada la lucha anticorrupción que tanto trabajo costó. Y es en ese contexto también donde a los que realmente han aportado significativamente a la lucha anticorrupción se los hostiga, como es el caso ahora, de nuevo, del fiscal José Domingo Pérez, que, bueno, esto no es ya parte intrínseca de lo de la Fiscalía de la Nación, pero algo que ha hecho ¿cómo le llaman? Me parece que tribuno, del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, de inculparlo de una forma casi directa por el suicidio de Alan García, ha desatado a las hienas.
sea, ha desatado a todas estas llenas fascistas dentro de un verdadero frenesí, ¿no es cierto? El llevar, el mantener la fortaleza de esos grupos es lo que menos interesa para esta. Ahora, para, una de las para cosas esta interesantes es que en estas reuniones, en estas dos reuniones informativas, claro, tú lo que pones es el contexto. ¿Por qué el señor fiscal de la Nación en esa época quería hablar con tanto periodista? Porque Daniel Salaverry lo estaba acusando constitucionalmente y el fujimorismo estaba en pie de guerra porque les habían allanado sus locales. Entonces, Está Rafael... en pie absoluto de guerra porque todavía no se habían allanado los locales, sabían lo que se venía, Claro. estaban llegando más cosas. Pablo Sánchez no estaba colaborando con ellos como cómplice como hubieran deseado. Y entonces Daniel Salaverry, que era en ese tiempo un fujimorista furibundo, Claro. Acusa constitucionalmente al fiscal de la Nación y dentro de lo que hemos ya hablado ahora, dice travestismo de conceptos, de no hacer lo suficiente por la lucha contra la corrupción. Es decir, es como si Caracol, el Lampón del Callao, hubiera acusado ¿no es cierto?, a un buen jefe policial de no hacer lo suficiente en la lucha contra el delito. Y eso Claro. fue aceptado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, Claro. Jenny Vilcatoma sumó otra acusación que a su turno fue también aceptada, de tal manera que era una situación de clarísimo e inminente peligro, y en esas condiciones él decidió tratar, por sugerencia, creo, de algunos de sus asesores, de llegar al mayor número de periodistas explicándoles cuál era la situación, para que no hubiera desinformación en absoluto. Y es en ese contexto cuando deciden hacer una contratación para lo y que se tenían. encargue esta agencia de traerme a todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen las agencias de comunicación? Te traen a todo el mundo. Ya, y esa contratación directa, hay que decirlo, era perfectamente legal. Estaba totalmente dentro de las capacidades, dentro de las capacidades del fiscal de la Nación. Él ordena a su asesor personal, Alejandro Silva, que coordine. Él coordina con Chisak, se arma todo eso, se realiza todo eso, ahí aparentemente termina hasta el momento en que después... Ahora, pero si hay un detalle, Gustavo, que es importante. En una de las reuniones está presente Rafael Vela y le da mucha información, en las dos, valiosa, sí, a los periodistas sobre qué cosas estaban haciendo ellos. Entonces, sí, claro, ese dato es importante. Hay que añadir una cosa, también ahí, Rosa María. En esa época no existía todavía el equipo especial. Claro, el que estaba a cargo de eso era Hamilton Castro, pero Rafael Vela estaba a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos, de las Fiscalías de Lavado de Activos. Era el coordinador. Y lo que se estaba discutiendo era precisamente el concepto de lavado de activos sobre los aportes ilegales de campaña que había hecho Odebrecht. Y entonces, en ese contexto se presentan las acusaciones y en ese contexto el fiscal que en ese tiempo era lavado de activos, José Domingo Pérez, a comienzo de diciembre hace una incursión, un allanamiento muy diferente, no a las 4:30 de la mañana, no con la división blindada, nada de eso, ¿no es cierto? A los locales partidarios y de campaña de Fuerza Popular, que fueron muy sonados en su momento, eso los enardece, y es en ese contexto que se llevan a cabo las reuniones entre el fiscal de la Nación, y por eso Rafael Vela acompaña y explica. Entonces fue una cosa necesaria, importante, para los que no estaban bien enterados del caso. Se hizo perfectamente legal en claro, todo pero sentido. A lo que voy es, los que están ahora dirigiendo esta operación, pues yo no creo que esa pues sea casualidad, ¿no? Tú no llamas a la DIGEMIN y armas todo escándalo de madrugada. Eso ha sido así, ¿no? Pero tiene que haber dos. Como le llaman ahora un Armani. O sea, así es. Eso está muy claro. Eso está muy claro. No se necesita una gran inteligencia para verlo. Sí. Ok, entonces ¿tú crees que son enemigos de Vela dentro de la fiscalía? Bueno, en el sentido que Rafael Vela representa una acción, un concepto, una estrategia, un conjunto de valores en la lucha anticorrupción que ha chocado contra grupos establecidos dentro de la fiscalía.
y que habían hecho del disfraz de la lucha anticorrupción un sistema, en ese sentido sí, y en ese sentido hay que decirlo, desde el primer momento, ese grupo fiscal, el tipo especial, ha tenido muchos enemigos dentro de la fiscalía, muchos enemigos, y que se han mantenido. Algunos salieron, ¿eh? Y otros están que quieren volver con los nuevos nombramientos de fiscales. Ese es otro peligro, pero ya en su momento lo veremos. Pero además de eso están las peleas y las peleillas que hay entre, ahora es una cosa realmente increíble, Pablo Sánchez, la gente que está con él, Zoraida Ábalos, en donde no diré quién tiene la razón y quién no la tiene, porque ninguno la tiene. Pero en este caso en concreto es una jugada extremadamente sucia y extremadamente dañina, porque le hace daño a gente inocente que no tiene nada que ver, a los que están empapelando, a los que han tratado como cuando se investiga a criminales serios, a criminales de verdad que dirigen o que son miembros de organizaciones criminales peligrosas. En este caso... Además, una peleita entre Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez puede terminar en un allanamiento a las 4:30 de la mañana en tu casa. Es una cosa de loco, pues. Cuando eso se hace como parte de una lucha de poderes y cuando ya entran otras consideraciones que toman como pretexto esa peleita para ir hacia otros asuntos, entonces sí. Esto obviamente debería ser investigado mucho más a fondo, debería ser investigado, debería, primero que nada, como parte de esa investigación, interrogarse bien a Omar Tello. Luego habría mucho que ver bajo qué instrucciones actuó Reinaldo Avia. Pero yo te digo, yo francamente creo, no veo la capacidad del Ministerio Público de hacer por el lado de asuntos internos, en fin, una investigación solvente. Ahorita no veo la posibilidad. Lo que se tiene que lograr Junta Nacional de Justicia. Claro, esto es otro nivel, y que haga una investigación sobre este acto. Sobre este acto y la capacidad de estos funcionarios de permanecer en sus puestos. Claro. Para ponerlo, gente que puede hacer un mal uso de esa naturaleza. Y acá sí, un despilfarro increíble de recursos públicos, increíble. Claro. Se estaban investigando 17.000 soles, que estuvieron adecuadamente. ¿Cuánto se gastó en la movilización del aparato clandestino de seguimiento de la Digimin, en la movilización de decenas de policías y fiscales y todo esto para hacer estos allanamientos? ¿Cuánto se gastó en eso? Ya se dirá de que la justicia no tiene precio, está bien, naturalmente, no lo tiene. Lo que sí tiene que tener es justicia, es lógica, ¿no es cierto? Y cuando es una degeneración, una distorsión completa del concepto más básico de justicia, pues ahí sí también tiene que investigarse el tipo de recursos que han sido utilizados. No, a mí no me preocupa que Pedro Salinas y Janet Talavera salgan bien librados, porque van a salir bien librados, es ridículo todo esto. Esto tiene que archivarse, cualquier fiscal decente lo haría en el acto, y devolverle sus cosas, ¿ah? Y devolverle su libro. Claro, pero primero, nadie les quita el pésimo rato que pasaron. Ah, por supuesto. Además hay cosas muy desagradables. Y además, eso de que va a permanecer lacrado, los teléfonos hasta el momento que ellos lleguen, por parte del fiscal que consideró que no se había producido ningún problema en el deslacrado ilegal de las oficinas de Chávarri, pues ya te puedes imaginar cuán creíble es, ¿no es cierto? Y lo que no está bien, y que Zoraida Ábalos lo tiene que tener en cuenta, es que acá ha habido menores de edad de por medio. A ver si a Zoraida Ábalos le gustaría que una hija suya menor de edad la dejen con esos policías incomunicadas. A ver si le gustaría. A mí no me gustaría. Y que le revisen el celular, su computadora de la chica, y su celular la computadora y la de la novia, también de Pedro Salinas, y la de todas las personas que estaban en la casa, en el departamento. A ver si te gustaría ese tratamiento estándar. Pero mira, Zoraida Ábalos, hay que decirlo, ha estado internada en estos días, ha sido operada de cálculos renales y todo eso, y obviamente no le ha pasado nada bien. Teléfono, me ha gustado. Y deseo que esté, pero yo creo que se ha aprovechado en buena medida sus ausencias para llevar a cabo este tipo de cosas. Ojalá sea así. Pienso, Ojalá.
Y yo lo que espero es que en el tiempo que le queda a Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación recupere la autoridad, que está claramente perdida en su despacho, que sepa rodearse de gente con capacidad de hacer las cosas y con una escala de valores correcta para llevar a cabo esta misión. Ahora, lo que tú tienes, vamos a hacer una comparación. Mira todo el despliegue que hubo para allanar a dos personas completamente inocentes como Pedro Salinas, Janet Talavera, completamente inocentes en este aspecto, como Pedro Salinas, Janet Talavera. Fíjate la impunidad total, absoluta en la que se mueve la pestilencia con las organizaciones que le integran. Todas estas bandas fascistas que están dedicadas a buscar de atemorizar, amedrentar, hostigar y ejercer una fortísima violencia verbal que ha sido física ya en más de un momento. Una impunidad total y absoluta. Para ellos sí no hay fiscal, no hay recursos, no hay investigación, no hay nada. De tal manera de que la impunidad en ese aspecto es total. El miedo para enfrentarse a esas bandas de fascistas, de delincuentes, es total. Y entonces, y ese miedo, por supuesto, se traslada a policías, se traslada a funcionarios y se traslada a otra gente del gobierno que también por lo bajo ve la posibilidad de hacer algunas cosas cómplices con ellos. Entonces, lo que existe ahora, por esa razón y por esos niveles de corrupción que llevan, de corrupción en las acciones que llevan a una total ineficacia, es de que existen los niveles de impunidad que se están dando mientras que se emplea una cantidad inusitada de recursos en perseguir a gente inocente por cuestiones que están obviamente dirigidas para otros fines. Entonces, ahora el problema, se pone mucho énfasis, y a veces, hay que decirlo con mucha razón, en todos los problemas del sombrero, ¿no es cierto? Y las políticas que están vinculadas al sombrero, ¿no es cierto? Yo saqué el artículo Sombrero sin cabeza, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Y tú te das cuenta de todo lo que está pasando y además los tipos de corrupción y corruptela que han florecido como si de repente hubieran entrado, banquete, un enjambre de pirañas después de haber pasado por un ayuno de budistas. Entonces, está pasando todo eso. Pero del otro lado tú ves las otras instituciones que deben actuar, que deben, en casos como esos, ser el ancla, el soporte que mantenga bien, firme la institucionalidad y la legalidad del Estado, pues no se mueven, no actúan. La mediocridad, el miedo, la inacción, los tienen a todos semi paralizados, incluso a la gente buena. Y luego tú ves, y para terminar, ves un fallo como el del juez Raúl Jesús, que como le digo a la gente, para decirlo en términos muy, muy amables, ese fallo no es normal, ¿ya? O sea, ese fallo no es normal. Así no se falla. Es bien raro, ¿no? Ahí sí, no sé si es la impericia o el dolo, igual que en el otro caso, pero ese es el sistema de justicia que tenemos, pues. Esa es la desgracia. Bueno, hay buenos jueces, sí, pero claro. Me imagino que Gersi trató de llevar la cosa, porque digamos, algo que nadie le puede negar a Gersi es de que dentro de las labores, digamos, mercenarias de un abogado penalista, ¿no es cierto? Es bueno en lo que hace. Es muy bueno. Es astuto, sabe hacer exactamente, utiliza todas las tácticas, parece, ¿no es cierto?, un gordito buena gente, pero tiene más calle que alguien que hubiera vivido toda la vida en 5 esquinas. Entonces, lo hizo y lo buscó así. Pero lo que hay que decir, nosotros hemos sacado también algunas de las cosas que Gersi estuvo diciendo, como por ejemplo que se había confundido a Acuña con Dacuña en el episodio si habían visitado o no el CIN, y quedó clarísimo, demostrado con documentos que no hubo cero confusión. Pero lo que hay que decir finalmente, porque en estos casos es lo siguiente: la gente tiene todo el derecho del mundo a no ser difamada.
Claro, por Y yo supuesto. creo de que sí, la gente tiene el derecho de querellar a quienes lo difaman. Pero existe todo un conjunto de precedentes mundiales y doctrinas que han asumido ya carácter internacional, como señaladamente la del Sullivan New York Times, que establecen los criterios básicos que deben guiar a todo juez. En primer lugar, que una figura pública no tiene más sino menos protección de la Inquisición que una figura privada. Primero. Segundo, de que la difamación se tiene que dar cuando se pruebe la malicia que ha existido. Ese es un concepto absolutamente fundamental. La malicia, la intención decidida, premeditada de hacer daño y de utilizar la mentira. Esos son los criterios. Y por supuesto, al juez creo es lo último que le interesó, que le importó. Lo único que yo puedo decir que va a salir de bueno en todo esto, bueno, primero, ya lo ha convertido a Christopher Acosta en el bestseller de la temporada, ¿no es cierto? Me imagino de que Jerónimo Pimentel no tiene mucho que quejarse respecto de eso. Y en segundo lugar, de que no hay forma que no vayan a terminar ganando. No, realmente no hay forma. No hay forma, pues. No hay forma. Entonces, además, si no ganan en el Perú, ganan afuera. O sea, no hay forma. Por eso digo, al final van a ganar y cada paso adicional dentro de esta lucha les va a traer más mérito, más renombre, mejor predicamento ante los lectores y todo eso. Nos tenemos que ir, yo sé, Abel, porque hoy día es viernes, los viernes nos vamos temprano, porque hay misa. Pero le agradezco muchísimo a Gustavo Gorriti que haya estado estos minutos con nosotros y será conmigo hasta el lunes. Los dejo, Abel, ya con la misa del Señor de la Justicia, que hace rato nos están esperando el padre Richard y el padre Luis Enrique. Luis Enrique. En la Basílica. Gracias a Gustavo Gorriti y gracias por haber estado con nosotros. Hasta muy pronto. Hasta luego, Sir Ángeles. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.